Mi nombre es Hensei Vega, yo soy director de marketing y CEO de Lebrán Studio, una agencia colombiana donde trabajamos gestión y creación de marca. Además, tengo una agencia en los Estados Unidos llamada Sophian Field, de la cual también soy fundador y CEO. Actualmente soy conferencista internacional de marketing, conferencista exclusivo de una plataforma llamada Exma, donde hago conferencias en diferentes países y además autor de un libro de branding llamado El branding no es un logo estúpido. Hoy voy a hablarles y hoy quiero meterme un poquito en el mundo del marketing. Quiero de alguna manera que eliminemos ese marketing tradicional del cual hemos estado llevando y esclavizados hacia unos conceptos que creo que hay que cambiar. Lo primero que hay que entender en el mundo del branding y en el mundo del marketing es que el branding no es otra cosa que un trastorno mental. Si cogemos libros de Kotler o libros de marketing gigantes, maravillosos y divinos, nos vamos a dar cuenta que siempre van a estar hablando de un marketing muy racional. Pero realmente el marketing, al ser un trastorno mental, lo que busca es que la gente cambie su manera de pensar, su manera de actuar y su manera de decidir cosas. Es muy gracioso que hoy consumamos agua y pueden haber 10, 20, 30 o 40 marcas de agua y al final no sea otra cosa que hidrógeno con oxígeno. Es muy interesante entender cómo esas marcas lo que hacen de alguna manera es validar trastornos y crearnos la idea de que necesitamos ciertas cosas. Cuando entendemos eso, nos vamos a empezar a mover y vamos a empezar a caminar hacia otros conceptos. Por ejemplo, lo que nos está pasando. Hablamos de la humanización del marketing y vivimos una falsa humanización de este marketing. Creemos que humanizar una marca es poner a unos niños a cantar, o humanizar una marca es colocar a alguien que no tenga la estética que normalmente nos vende el marketing. Marcas de ropa que un día ponen a alguien, no sé, gordo, negro, LGBTI, como ellos quieren. Toman decisiones creyendo que solo validando eso un día van a convencer a sus consumidores de vivir una falsa humanidad. Hay que entender que esta humanidad que el marketing arrastra hoy está haciendo que la gente quiera ser más marca, pero que las marcas quieran ser más gente. Entonces al final el marketing se comporta como un perro que persigue su cola. Las marcas y la gente quieren ser unos iguales a los demás. Entonces vemos cómo la gente quiere crear sus marcas personales, pero vemos por el lado las marcas queriendo que los demás consumidores las sientan demasiado humanas. Y eso nos lleva a pensar y a ver un marketing que también vemos como el marketing empático. Y hablamos de marketing empático y creemos que la empatía es simplemente cognitiva. Y hay que entender que cuando hablamos de empatía, hay tres tipos de empatía. La primera, la cognitiva, la segunda, la emocional, y la tercera, que es la que pocos conocemos, la compasiva. El marketing tiene que migrar de un marketing empático a un marketing compasivo. ¿Qué quiere decir esto? No es solo me pongo en los pies del consumidor, porque he estado acostumbrado a leer esas frases y decir, es que póngase en los zapatos del consumidor. No hay que ponerse en los zapatos del consumidor. Hay que ponérselos, hay que sentirlo, hay que entenderlo, hay que de verdad vivir de sus dolores. Porque muchas veces la pregunta es, ¿qué le duele a mi consumidor? Pero no qué le duele para solucionar su dolor. ¿Qué le duele para poder meter el dedo en la llaga y de alguna manera hacer que él en medio de su dolor consuma? Y eso nos lleva al entendimiento de que hoy la trascendencia está por encima de la transferencia. Es muy importante entender esto porque debemos ser más trascendentales con nuestras marcas. La transferencia se convirtió en un elemento sumamente necesario para el mercadeo y para la publicidad y para las, digamos, carreras afines a esto. Y de verdad tenemos que cambiar un poquito este asunto. Si nos ponemos a pensar un poquito y piensen en Apple, piensen en una marca donde al final tú das $1,000 y te entregan un celular. Hasta ahí estamos hablando de transferencia. Tú das $1,000, te entregan un equipo digital y ahí está el cambio. Pero ¿ese celular vale $1,000? Seguramente no. Producirlo puede costar $40. ¿Eso qué quiere decir? Que estás pagando $960 de intangibles. Pero ¿eso qué quiere decir? Que cuando tú compras ciertos intangibles no te estás dando cuenta que también los estás entregando. Esto es como una relación de pareja. Tú de tu pareja consumes cosas, pero tu pareja te consume cosas también. ¿Se han preguntado alguna vez qué le están entregando ustedes a las marcas a cambio de esas emociones que les están dando? Y ahí empezamos a entender ese proceso trascendental. Tenemos que entender también que por muchos años nos han dicho que el llamado consumidor se llama target. Y cuando hablamos de targetizar a un consumidor, estamos convirtiendo al consumidor en una diana. ¿Qué haces con una diana? Le disparas. Y al final entendimos que cuando tengo un consumidor allí puesto, lo que tengo es que dispararle mensajes a su cerebro, dispararle mensajes a su corazón, y he disparado. El consumidor no puede ser un target. Tenemos que eliminar esa manera de pensar del consumidor, porque el marketing es antropocentrista. Y el antropocentrismo nos tiene que poner en dos situaciones. La primera, validar a ese consumidor que está ahí en la mitad, que todo lo rodea, todo lo afecta,
y en ese manejo de que todo lo afecte y que trabaje como un sistema, todo lo que ese consumidor realice termina cambiando el sistema o el ecosistema donde vive. Pero hay que ver también que tenemos que empezar a pararnos un poquito aquí al lado del consumidor y empezar a verlo con más tranquilidad, empezar a asumir que el marketing, en vez de ser más estadístico y que nos convenzan de que esto es un trabajo de algoritmos donde estamos llenos de ceros y unos, tenemos que empezar a entender que el marketing es más sociológico, antropológico, psicológico, y todas las IA, que no son inteligencias artificiales, sino inteligencias animales. Y ahí entra otro concepto importante, y es entender la evolución humana y cómo hemos evolucionado dentro de este proceso del marketing. Piensen en algo, piensen en sus marcas, piensen en sus empresas, como esas empresas que eran Australopithecus, miraban hacia el suelo, y cuando eres un Australopithecus, caminas en 4 patas, o 2 manos y 2 patas, y como estás mirando hacia el suelo, cuando caminas y encuentras un hueco, ¡pum!, te caes. Porque claro, tienes una marca que es muy Australopithecus. En nuestros niveles de evolución, realmente la evolución humana no se da por la capacidad cerebral, sino por el ángulo de tu mirada. Cuando empiezas a elevar el ángulo de tu mirada y dices, me voy a convertir en un Homo habilis, digo, ay, allá hay un hueco, pum, lo esquivo. Ay, allá hay un hueco, pum, lo esquivo. Allá hay un hueco, pum, lo esquivo. Y las marcas empezaron a tomar decisiones a corto plazo y trabajaron sobre procesos a corto plazo. Pero las marcas dijeron, pucha, esta vaina es súper agotadora. Es agotador estar quemándome las neuronas, siempre esquivando huecos, esquivando huecos, esquivando huecos. Alzaron el ángulo de su mirada y se convirtieron en Homo sapiens, el hombre que sabe, la marca que sabe. Y como era una marca que sabía, decía, pucha, aquí hay un camino lleno de huecos, o llevo algo para tapar los huecos, o camino por este lado, o camino por este lado. Y de ahí el hombre empezó a sentirse inteligente. Y las marcas empezaron a sentirse inteligentes. Y llegamos a un proceso evolutivo que es, levantamos el ángulo de la mirada hacia el cielo, y cuando vimos el cielo, el sol nos cegó, las marcas se cegaron, vimos a Dios, vimos la fama, y creímos que el Homo sapiens sapiens, que era el hombre que sabe lo que sabe, era la respuesta. No hay nada más mediocre que limitar el conocimiento, de decir yo sé lo que sé, porque por encima de eso no hay nada. Digamos que las marcas Homo sapiens sapiens ha sido el peor momento de la humanidad y que deberíamos hoy tratar de evolucionar un poquito más el ángulo de la mirada y pensar qué más podemos hacer. De esa manera, hoy lo que les propongo es piensen en sus marcas que han tenido que evolucionar, ir mirando, y piensen que en este momento deberían voltear su mirada hacia atrás y empezamos a encontrar un Homo criticus. Ese Homo criticus o esas marcas críticas son esas marcas que hoy se meten dentro de su propio cuerpo y empiezan a analizar si lo que de verdad están haciendo está bien hecho. Estamos en un mundo que este momento nos permite y nos pide ser más crítico con cada una de las decisiones que hacemos, porque hoy estamos afectando no solo a una persona, no solo a un consumidor, no solo a un grupo de consumidores, sino en algunos casos la mente de un montón de personas. No es nada loco empezar a ver cómo hoy, hace algunos años, el problema es, me dio una hernia, tengo un paro cardíaco. Hoy hablas con tus amigos y te dicen, tengo estrés, tengo ansiedad, tengo un montón de problemas mentales o problemas psicológicos que me están afectando. Eso nos tiene que llevar a empezar a pensar un poquito más en esas marcas que son críticas con lo que les pasa. Nos han desdibujado muchas palabras, nos han desdibujado muchos conceptos. Piensen en algo. Hoy, cuando empezamos a ver los niveles generacionales, hablábamos de generaciones silenciosas, baby boomers, generación X, millennials, centennials, y hoy hay una falsa generación llamada la generación de cristal. Nos están haciendo creer que la generación de cristal es esa generación que es frágil, pero no es verdad. La generación de cristal no es una generación de cristal, es una generación espejo. Y si empezamos a entender que hoy la generación espejo es esa generación que realmente nos está mostrando la realidad que no queríamos ver. Vivíamos realidades alrededor de nosotros que simplemente con marketing habíamos desdibujado, y hoy las nuevas generaciones nos ponen la realidad al frente y nos dicen, tienes que verla, porque frágil no es que yo me rompa hacia esa realidad. Frágil es hoy obviar esa realidad y hacerme el ciego ante una realidad que existe. He querido pasarlos por diferentes conceptos del marketing y voy a ir cerrando con algunos conceptos que me parece importante entender. Lo primero es entender que hace algunos años contar historias era parte de lo que se veía, o sea, el ágora, y era vamos a sentarnos a contar historias, y las plazas de las ciudades eran las partes donde de alguna manera se compartía conocimiento. Posterior a eso, en la época de la Ilustración, el conocimiento quedó para unos pocos, el conocimiento se encerró
y empezamos a ver que solo los ricos o solo algunas personas tenían la posibilidad de conocer ciertas cosas. Hoy vivimos en una época donde el conocimiento vuelve a abrirse, vuelve a desplegarse. La época digital nos permite que todos podamos, como el día de hoy, llegar a ver a alguien que de pronto se veía muy lejano o ver a alguien que de pronto no está en nuestra misma ciudad y poder aprender de él. ¿Por qué les digo esto? Porque somos contadores de historias y el marketing nos ha dicho, trabaja en modelos de storytelling. Y el storytelling es interesante, el storytelling hace que te importe algo. Piensen en esto, creo que es un ejemplo interesante. Popeye, a los que se han visto Popeye, la caricatura Popeye, Popeye realmente era una marca. Popeye lo ves como una caricatura, pero fue una caricatura creada con un storytelling para vender una marca de espinacas española. Las espinacas estaban en aceite de oliva, por eso su novia se llamaba Olivia. Y el que no comía espinacas era un bruto, por eso el malo se llamaba Brutus. Eso es un storytelling, una historia creada para que te importe. Posterior a eso empezamos a pensar y decíamos, huepucha, es bien importante atraer gente, pero nosotros necesitamos que la gente consuma. Y nació el llamado storytelling. Y el storytelling creó esa idea de que no solo teníamos que hacer que te importara, sino que lo quisieras. Atraemos a la gente y después la gente quiere parte de esto. Y esto es lo que hacen marcas como Spotify y Netflix. Te ves una historia de Netflix, por ejemplo, La Casa de Papel, y dices, huepucha, quiero ser un ladrón. Qué brutal el profesor, ¿cómo crea eso? Dios mío, no esperaba que le pasara esto a Nairobi, Tokio, mira, cada uno se llama como una ciudad. Te meten dentro de una historia, pero te hacen querer ser parte de la historia. Tanto es así que cuando te estás viendo una serie en Netflix, casi que empiezas a convertirte en el policía, en el ladrón, empiezas a convertirte en parte de la historia sin darte cuenta. Eso es un proceso del marketing que hace que desees las cosas que de alguna manera te importan. Pero vamos a evolucionar ese concepto. Del storytelling pasamos al storytelling y del storytelling les voy a pedir que pasemos al story feeling. El story feeling no solo hace que te importe o no hace que lo quieras, hace que para ti sea trascendental. El story feeling son esas historias que logran de alguna manera conmover al consumidor. Son esas historias que trabajan sobre las carencias del consumidor, que se preguntan realmente ese consumidor qué quiere. Hoy vemos que hay 10.000 millones de personas ofreciendo diplomados, o sea, cualquier persona que montó su empresa cree que por montar su empresa y que porque le vaya medianamente bien, ya tiene la autoridad de sentarse y de pararse a contar una historia de cómo crear empresas exitosas. Y estamos trabajando en una época donde la infoxicación, que es la intoxicación de información, nos va a llevar a entender que el día de mañana este story feeling va a ser importante. Porque hay muchas personas diciéndote, te voy a enseñar cómo ser emprendedor, te voy a llevar a ser emprendedor, te voy a vender el diplomado para que te hagas rico. Todos quieren ser ricos. Y si de verdad esa persona que está al otro lado vendiéndote la idea de ser rico, ¿para qué necesitaría vender cursos de $2 o $3? Ahí es donde empezamos a entender que debemos ser mucho más conscientes, que las historias no solo se cuentan, no solo se venden, se deben sentir. Debemos generar concientización sobre las historias. Sartre, un filósofo, decía que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y cuando entendemos esa frase de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, entendemos que en ese antropocentrismo que les estaba de alguna manera conceptualizando en esta charla, nos damos cuenta que al final somos una reproducción de un conjunto de cosas que nos pasan alrededor. Ser responsable con lo que hacemos con los demás nos va a permitir que los demás de alguna manera sean responsables con lo que hicieron de nosotros. Que al final lo que hacemos nosotros es mover energía. Y esto parece muy filosófico o un poquito loco, y sí quiero que suene así. Quiero que entiendan que el marketing no es otra cosa que una variación de energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y cuando hablamos de transformación, al final pensemos que lo que tenemos en la mano es una bolita. Piensen en esto. Piensen que tenemos una bolita o una piedra. Cuando tenemos una piedra y tú la piedra se la das a un campesino, ese campesino pone la piedra en el piso y se sienta y acaba de convertir la piedra en una silla. Pero si tú le das esa piedra a mi hija de 6 años, Martina va a decir, papá, mira, un unicornio. Va a convertir esa piedra en un unicornio. Si le das esa piedra a un violento, seguramente la va a utilizar como un proyectil y va a romper algo. Si le das esa piedra a David, matará a Goliat con la piedra. Y si le das esa piedra a Miguel Ángel, sacará de la piedra la mejor escultura. ¿Por qué les hago esta analogía de la piedra?
porque el entendimiento profundo del ser que está por detrás de la piedra nos hará crear mejores modelos de marketing, mejores modelos de branding, porque el problema nunca será la idea, el problema nunca será la piedra, el problema será quien esté atrás de ella. Algunos cogerán su idea y la convertirán en una silla, otros convertirán esa idea en la mejor escultura como lo hizo Miguel Ángel. Al entrar en estos procesos empezamos a ver que hay una emoción invisible. Por años nos han dicho que el consumidor compra por razón y por emoción, pero eso también es mentira. Puedo sonar muy fatalista y esta conversación puede sonar muy fatalista, pero en medio de ese fatalismo quiero que busquemos la verdad. Entendamos que cuando el consumidor no compra por razón y por emoción, tiene un tercer punto que se llama intuición. PricewaterhouseCoopers dice que el 58% de las decisiones que tomas se toman de manera intuitiva. No usas ni la razón ni la emoción para tomar esas decisiones. Usas un elemento intuitivo, usas ese sexto sentido, usas ese elemento que te da cosquillas aquí atrás y te dice, algo está pasando, me voy a meter en este negocio por algo, voy a hacer este elemento de publicidad por algo. Esa cantidad de situaciones que pasan dentro de tu cuerpo son situaciones que hoy no deberíamos controlar, pero sí deberíamos conocer. Cuando entendemos la intuición, empezamos a hacer análisis de insights y análisis más profundos de lo que le pasa al consumidor. Les voy a poner un ejemplo. Spotify saca unos banners o unas acciones BTL en las calles de ciertas ciudades de Londres, de Nueva York, donde salía una imagen que decía la frase de un personaje normal, de uno de sus consumidores. Decía, terminé con mi novia, pero terminamos en mutuo acuerdo, yo estoy bien. Y eso es lo que el consumidor le decía a Spotify por fuera. Pero al lado salía que él estaba escuchando todo el día música triste indie. Entonces Spotify hacía una analogía de los dos casos y decía, esto es lo que mi consumidor quiere hacerme pensar, esto es lo que mi consumidor realmente está sintiendo. ¿Qué ataco? ¿Lo que mi consumidor me hace pensar o ataco lo que mi consumidor está sintiendo realmente? Y hoy Spotify ataca lo que el consumidor está sintiendo realmente. Hace algunos años regañé a mi hija, que tenía 3 años, hace 3 años, regañé a mi hija, pero normal, un regaño normal. Y me acuerdo que cuando la regañé, salió corriendo a su cuarto con 3 años, y en su cuarto ya tiene una Alexa, y dijo, Alexa, música para llorar. Y Alexa empezó a reproducir música para llorar. Yo decía, esto es bien interesante, porque hoy nadie se ha parado a entender, y esto es un estudio, que mi hija llore con música para llorar de Alexa. Uno, digo, juepucha, la pelada es muy tóxica, y dos, digo, Spotify y Alexa sí se están dando cuenta que esto está pasando alrededor del mundo, o están haciendo análisis más banales y no se están dando cuenta que alguien o una niña en otra parte del mundo está llorando con su música. No se están dando cuenta que su música al final acompaña a alguien que se está casando, no se están dando cuenta que de alguna manera seleccionas la música cuando montas un post en Instagram para que la música de alguna manera emocione muchísimo más. Hay análisis más profundos porque hay una parte que se llama marketing invisible, es ese marketing que no existe. Me imagino que muchos han visto la película Nemo, y si te has visto la película Nemo vas a entender a qué me refiero. Muchas de las cosas que pasan en el mundo del marketing son trastornos, como te dije al principio. Y si te ves la película Nemo, te das cuenta que la película inicia de una manera muy triste. Atacan un arrecife, matan a la pareja de Marvin, del pez payaso, matan a todos sus huevos y queda solo un huevo vivo, un huevito con una herida. Ese huevito es Nemo, que hoy tiene una aletica feliz, que hoy tiene una aletica más grande y una aletica más pequeña. Y esa idea de tener una aletica más pequeña y una aletica más grande nos lleva a pensar que no es solo un tema de un problema genético, es entender realmente que si te vas a revisar una charla de TED que habla de los trucos o las claves para crear grandes historias hechas por el director de Nemo, te das cuenta que él dice, al igual que Nemo, yo nunca debí nacer. Él tuvo un problema cuando era bebé y el doctor le dijo a su familia, literal, no se encariñen con él, va a morir. Pasó lo mismo con Nemo. Él hizo una proyección de su dolor y de su carencia en la película Nemo y Marvin coge ese huevo y lo protege tanto que no lo dejaba hacer nada y lo cuidaba un montón. Si ustedes ponen en Google pasar del latín al español y ponen qué significa Nemo, Nemo significa nadie. Realmente la película es buscando a nadie. La película no existió. Siempre estuvimos en el trastorno mental de un papá que quería ver a uno solo de sus huevos sobrevivir. Al final todos los huevos murieron. Y realmente ahí es donde me doy cuenta y ahí es donde entiendo que esas carencias o esas emociones o esos dolores de nuestro consumidor, cuando se atacan de una manera bien hecha
o se atacan de una manera consciente, empiezas a entender que este tipo de situaciones que hoy pasan en una película pasan en la vida real. Quiero terminar con este pequeño monólogo y meterme un poquito a cerrar esta conversación diciendo: tenemos un arma en nuestras manos. El marketing no es otra cosa que un arma. Nos enseñaron a disparar ese arma y hoy trabajamos como sicarios psicológicos. Hoy hacemos una estrategia de marketing o hacemos una estrategia de branding creyendo que todo es disparar, disparar, disparar. El día de mañana tenemos que aprender que no vinimos a disparar y el arma que nos dieron no es para atacar al consumidor, es para evitar una guerra. Así que vivan el marketing con conciencia, vivan el marketing desde la emoción, vivan el marketing entendiendo que su consumidor no es solo el elemento más importante, es el único elemento importante. Muchas gracias.